Ok, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con otro video, otra parte más de introducción a la creación de juegos con Monogame. Eh, Aquí cortamente, pues lo que voy a es empezar a crear juegos bajo la plataforma de Windows Universal. Para eso requerimos antes de pues, que tengan instalado Monogame. Obviamente Monogame pues ya lo hemos usado y ustedes dirán, bueno, pues ya lo tengo instalado. ¿Qué pasa? Si ustedes utilizan la versión 3.4 Visual Studio, esa versión 3.4 salió en mayo y esa versión pues apuntaba a un SDK que no era la versión RTM de Windows 10, es decir, estaba apuntando a un SDK o a un sistema operativo que aún no estaba listo para salir al mercado, es decir, una versión beta, llamémoslo así. Entonces, cuando descargan el 3.4 e intentan crear un nuevo proyecto, que en este caso los nuevos proyectos que vamos a crear serán tipo de aplicación universal de Windows, que tiene la ventaja de que una vez codifiquemos nuestro código en esta aplicación universal, se podrá ejecutar en cualquier lugar donde se pueda instalar Windows 10. ¿Eso qué significa? Significa que puede ejecutarse ese juego, en este caso, se puede ejecutar en un desktop, en una tablet, Windows 10, en un Windows Mobile, Windows 10, en cualquier cosa de Internet de las cosas, por ejemplo en un Raspberry Pi 2 o Windows 10, en unas HoloLens, en un Xbox One, en una Surface Hub que es un televisor, en fin, son un número bastante grande de dispositivos en el cual pueda correr. Entonces les decía que si tienen en este momento la versión 3.4 no van a poder entonces trabajar con él. Para ello pues usted se deberá dirigir a eh, el sitio, ¿cierto? El portal, en GitHub, llegando a la página de GitHub, pues usted va a poder navegar un poco y aquí va a encontrar, vamos a descargar una versión inestable. Como su nombre lo dice, pues bueno, puede causar uno que otro daño. Entonces aquí al cargar pues les va a aparecer las diferentes versiones. De hecho, yo creo que tengo esta, la 973. Simplemente si están aquí en Windows, seleccionan aquí en Windows y descargan el setup de 33.95 megas, es la última versión. Algunas cosas puede que funcionen, otras que no, para que lo tengan en cuenta. Yo siempre suelo mostrar también para que sepan en qué versión de sistema operativo estoy de Windows 10, 10.586, y estoy en Visual Studio Enterprise con el update 1. Y muy importante, si acaban de instalar la versión de Windows 10 10.586, asegúrese de que también tenga instalado el SDK, no solamente los tools para Universal Windows para la 10.586, sino también tenga instalado lo de las 10.240. De lo contrario, Monogame no le va a funcionar, le va a sacar algunos errores. Entonces, allá en todos los programas, simplemente en modificar, selecciona que tenga la 10.240 y la 10.586 LSD. Muy bien. Entonces, al crear un proyecto universal, pues lo único que tenemos que crear es un nuevo proyecto, y al crear ese nuevo proyecto ubicamos entonces la ficha o la plantilla, perdón, de Monogame, y vamos a encontrar dentro de estas plantillas una que dice Windows 10, esta que dice aquí Windows 10 Universal. Esta es entonces la plantilla con la que vamos a empezar a trabajar y nos aparece esto. Entonces generalmente siempre nos cargaba era un program CS, y el program CS invocaba este game 1, que es pues donde tenemos todo el ciclo, todo el game loop. De eso pues nosotros ya lo conocemos. Aquí tenemos que va a cargar primero es al AppSample, y que el AppSample pues tiene un archivo que se llama un AppSample CS, y que aquí en algún lugar está diciendo que con quien debe de iniciar es con una game page. Aquí está.
¿cierto? Va a navegar y una vez, ¿cierto? Va y carga a la game page. ¿Qué tiene entonces esta game page? Pues esta game page tiene unos elementos muy interesantes. De hecho, lo vamos a necesitar luego cuando también vinculemos una aplicación universal con Xamarin para que nuestro juego pues no solamente se ejecute en toda la plataforma de Windows 10, que son todos los dispositivos que ya mencioné, sino que también funcione en iOS y en Android. Bastante interesante, ¿no? Dado que hoy para los estudiantes es tan fácil, ya no demora ni un mes ni 2 meses, es supremamente fácil conseguir la licencia de Xamarin, simplemente a través de DreamSpark. Si usted tiene un correo institucional y la institución tiene entonces convenio para poder utilizar DreamSpark, pues usted pues podrá activar su cuenta de estudiante en tan solo 5 minutos y le llegará su usuario y contraseña de manera inmediata. Y es por eso vamos a empezar de una vez también vinculando para que nuestro juego pues sea mucho más cross-platform. Luego aquí pues vamos a encontrar dentro de este game page, entonces está una página y tiene un control que se llama Swap Chain Panel. Ese Swap Chain Panel es el que va a renderizar dentro de esta página de XAML todo el juego. Vamos a ver entonces qué tiene ese gameplay XAML.cs. Noten aquí que lo único que está diciendo es que crea un juego de tipo Game 1, muy parecido a lo que se hacía con el program CS, lo que hemos visto hasta el momento. Pero aquí Monogame pues tiene una forma de poder pasar a este Game 1, ¿cierto? De que este game pues esté relacionado con este Game 1 y que lo cree dentro de este Swap Chain Panel. Todo lo que se va a ejecutar de ese juego 1, por favor lo ubica en ese Swap Chain Panel. Es importante tenerlo en cuenta esto que él está haciendo aquí. Entonces al ejecutar, pues nada, tenemos exactamente lo mismo que teníamos cuando creábamos una aplicación tipo Windows, que es una aplicación con todo el fondo, digámoslo así, todo un fondo azul, se está limpiando 60 veces por segundo de color azul. De igual forma tenemos nuestro Content Pipeline. Lo que yo voy a hacer con este Content Pipeline va a ser lo siguiente. Voy a abrirlo acá. Noten que ya en esta versión beta él fue capaz y fue inteligentemente de traerme que este era el Content Pipeline relacionado con mi juego. Si ustedes tienen la versión 3.4 pues tendrán que ir a buscar el Content Pipeline de manera manual. Lo que yo voy a hacer es agregar unos elementos existentes y los elementos existentes que voy a agregar, vamos a buscarlo por aquí, tengo unas imágenes que nos van a permitir trabajar con un background. Tengo 5 imágenes. Me está diciendo igual que si deseo copiar eh, estos archivos aquí a mi directorio. Le digo que sí. Voy a hacer un build 5 de manera exitosa. Si reviso, esto se encuentra aquí en mis documentos, 2015, projects, esto se llama game. Entonces game 18, voy a buscar en el content, aquí están, ¿cierto? Los archivos que acabo de copiar y también dentro del bin, pues yo debería tener los recursos XNB. Ya fue entonces compilado, todo fue con éxito, background 01, 02, 03, 04, 05. Muy bien, de igual forma lo que voy a hacer es cargar ya una clase Sprite muy parecida a la que hicimos en la sesión anterior. Voy a agregar un elemento existente o mejor voy a crear uno nuevo. Voy a crear una nueva clase. Y esta clase la vamos a llamar Sprite. Va a ser de pronto un poco diferente a la que hice en la sesión anterior, pero aquí la misma funcionalidad. Veamos. Vamos a invocar nuestros nombres de espacio.
si necesitan recordar pues cómo se crea una clase sprite o los diferentes elementos, por qué se crearon pues ciertos elementos, pues revisa la parte 2 de esta serie de videos. Veamos entonces que tiene esta clase sprite. Pues, mi clase sprite pues va a tener una posición, va a tener una textura, el nombre del archivo que yo quiero cargar. Tengo un rectángulo que me va a definir el tamaño, que como ya digamos lo conocíamos, solo que aquí voy a utilizar otro método de draw diferente para que lo conozcan. Tengo aquí una variable o un miembro más bien privado de la clase sprite que se llama scale, ¿cierto? Está aquí el miembro privado, aquí está la propiedad que lo retorna. Noten que cuando le asigne un valor a la escala, pues obviamente le asignamos el valor al miembro privado de escala, pero también vamos a modificar el rectángulo size, le vamos a decir que es un nuevo rectángulo. Las posiciones x, y se las vamos a mantener en 0 porque para eso tenemos ya aquí un vector 2 que nos va a manejar esa posición. Y simplemente vamos a decirle que vamos a utilizar el ancho y el alto que ya viene definido en las imágenes. Me explico. Veamos por aquí si lo tengo. Vamos a buscar estas imágenes. Entonces noten por ejemplo que una de estas imágenes tiene por aquí en detalles, dice que es de 400 por 300, es decir, las imágenes pues ya vienen con una definición. Nosotros hasta el momento hemos modificado los tamaños a través del rectángulo, pero noten que en este caso yo voy a usar el tamaño con el que venga la imagen. Entonces lo que estoy diciendo es, la que venga de esa imagen que ya la cargué en una textura, ¿cierto? Simplemente tenga en cuenta una escala. ¿Qué significa la escala? Que si la escala queda asignada que es de 1, significa que multiplicamos. Si el ancho era 800, 800 por 1, pues me da 800. Pero si, ¿qué tal si yo no la quiero aplicar en esa escala como venga, ¿cierto? Yo no quiero dejar el tamaño de esta imagen como venga, sino que lo quiero colocar a la mitad, que tengo un tamaño de la mitad. Entonces aquí la escala le pondría 0.5, por ejemplo. Y al multiplicarlo por 0.5 o por un medio, en vez de ser 800 el ancho de la imagen, pues será de 400. Entonces esto es lo que voy a hacer con este miembro privado de la escala. Lo mismo esa escala va a afectar tanto el ancho como el alto de la imagen. Eso es lo que está sucediendo aquí. Para cargar la textura pues lo hacemos muy igual a como ya sabemos hacerlo. En la update pues tenemos, le estamos mandando el game time que siempre me va a entregar el tiempo que ha transcurrido en el juego, ¿cierto? En qué milisegundos estoy, ¿cierto? En qué segundos, por ejemplo, aquí estoy viendo en el game, en el absent game time, la totalidad de los segundos. Entonces simplemente lo que yo estoy haciendo es, en vez de manejar la velocidad como también lo habíamos hecho, que lo movíamos solo en una dirección, solo hacia una dirección, entonces lo movía solo en píxeles. Noten que aquí la velocidad se lo estoy realizando a través de un vector 2. ¿Por qué? Porque yo me podría mover no solamente en X, sino que me tengo que mover en X y en Y también. Entonces, la cantidad de píxeles que yo me necesito mover en X y en Y a la vez, pues entonces eso lo voy a manejar dentro de un vector 2. Lo mismo la dirección, para saber si voy a la izquierda o a la derecha. Con el vector 2 pues puedo saber cuál es la dirección, y eso se lo estoy asignando una variable que se llama posición, que es también del tipo. Y aquí al draw, muy parecido a lo que ya habíamos hecho, noten que aquí estoy invocando es otro método diferente, o mejor otra sobrecarga del método draw, donde no solamente le estoy mandando la textura, el rectángulo y el color, sino que estoy mandando la textura, la posición donde lo voy a dibujar, luego le estoy mandando el rectángulo que yo quiero dibujar. En este caso él lo denomina como un source rectángulo, después hablamos un poquito más de estos source rectángulos que otras cosas podemos hacer con él.
Noten que aquí le estamos diciendo que está en la posición 0, 0, que va a tener el ancho de esta textura y el alto, ¿cierto?, de la textura, que lo voy a pintar de color blanco, que voy a decirle que empiece a dibujarse común y corriente, ¿cierto? Aquí digamos que no va a tener rotación, pero que se va a empezar a dibujar desde la posición 0,0 de la imagen. Va a tener esta escala la imagen, ¿cierto? Vamos a aplicarle a esta textura una escala. Va a tener un efecto que ya vamos a realizar a ver qué es lo que hace el efecto, y va a tener una profundidad. Entonces esto es lo que está haciendo mi clase, una clase sprite. Es una clase sprite muy parecida a la que habíamos desarrollado antes, con algunos elementos diferentes, como lo que es el uso de esta posición, del vector de posición, y lo mismo pues con la velocidad. Pero es una clase sprite común y corriente. Ahora lo que yo voy a hacer es, nada, aquí es dentro del Game 1, voy a crearme algo de tipo sprite, y se va a llamar un background, por ejemplo. Vamos a inicializarlo, vamos a background, va a ser igual a un nuevo sprite, y, y luego en el load content vamos a decirle a ese background que cargue. Para eso le vamos a mandar al content manager, ¿cierto? Es content, y le mandamos cómo se llama el asset, que lo vas a llamar background 01, si no estoy mal. Entonces aquí en mis contenidos, background 01. ¿Y qué más le definimos? Pues bueno, vamos a dibujarlo. Batch, todo muy similar a lo que hemos hecho en videos anteriores. Nada va a cambiar, que porque esto es una aplicación universal va a cambiar estos elementos, no, siguen siendo batch, draw, no. Y a quien vamos a dibujar es a background.draw. Para eso le mandamos a, pues si está funcionando bien nuestra clase, que debería. Ahí está entonces pues como dibujando la imagen. Vamos a agregar otros elementos más a esto aquí en el constructor. Vamos a decir en el constructor, vamos a empezar a trabajar con elementos de este tipo. Aquí por ejemplo vamos a usar estos. El constructor vamos a decirle is mouse visible, vamos a decirle true. Con esto vamos a habilitar de que el mouse sea visible. Voy a decirle que si quiero que la pantalla sea full screen, yo se lo puedo entonces controlar a través de esta propiedad is full screen. Entonces simple colocarle con true, pues ahora va a quedar full screen. Noten que yo le estoy diciendo que en el buffer realmente lo que yo quiero manejar es una resolución de 800 por 480 u 800 por 600. Bueno, aquí con la ejecutada de imagen no sé qué podrá ocurrir. Está más pensado para un móvil, aunque podríamos cargar aquí nuestro emulador. Vamos a ver, creo que nos tomaría pues un tiempito. Y vamos a ponerle que las orientaciones que queremos es que siempre sea landscape, o sea, no sería vertical, sino que siempre pues tendríamos nuestro
el celular en forma landscape. Aunque primero pues voy a cargar más bien el, voy a cargar primero el emulador para poder mejor luego levantar esto. Simplemente para que conozcan estos métodos que ya los vamos a probar, o estas propiedades, perdón. El isMode visible, y yo lo que iba a hacer era, voy a crearle una sobrecarga al draw. Voy draw, llamémoslo traditional draw, llamémoslo así, el que habíamos hecho antes, este que es, yo aquí mandan un sprite batch, voy a poner aquí sprite, y lo que voy a hacer es decir a the sprite batch.draw que por favor, vamos a manejarlo carga, y aquí va a recibir un rectángulo y se va a llamar el rectángulo. Quiero que desde afuera me digan pues, bueno, en este caso, pues aquí lo que va a invocar es como lo que ya sabemos siempre, les trae la textura. Yo voy a pasar a de rectángulo y le voy a poner color white, pues que nosotros conocemos. Entonces lo que estoy haciendo es sobrecargar el método, noten que se llaman igual, pero los argumentos que está recibiendo son diferentes, entonces lo va a tratar de manera diferente. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles otro método de aquí, que es el draw. Voy a invocar al draw y voy a mandarle al sprite batch y voy a mandarle un nuevo rectángulo. En este caso, muchos a veces preguntan: ¿y cómo hago para que la imagen sea de todo el tamaño de la pantalla? Muy bien, entonces aquí voy a utilizar una propiedad que se llama window de la clase game y le voy a pasar este método o este rectángulo. Note que hay una propiedad que se llama client bounds y note que lo que me retorna es un rectángulo con la información del ancho y alto actual de la pantalla. Entonces noten que con esto lo que voy a hacer es que la imagen que cargué ahora pues se pueda ubicar de todo el fondo. Ahí está. ¿Ven? Inclusive, dado que en Windows 10, noten esta parte, Windows 10 obliga, dentro de las características de diseño o de creación de aplicación, obliga a que todas las apps pues tienen que ser resizable. Noten aquí, bueno, aquí hay un mínimo resizable, pero noten que como ella sola se está actualizando. Si yo la hago más grande o más pequeña, lo está asumiendo simplemente con esta opción, ¿cierto?, que le estoy enviando, de que es que el rectángulo que va a asumir para dibujarlo va a ser lo que tiene, ¿cierto?, la ventana. ¿Y cómo hago eso? El tamaño de la ventana en la que está ejecutando con esta propiedad windows.clientBounds. Muy bien. Voy a levantar un emulador, voy a hacer fuerza de que la máquina sea suficientemente fuerte para poderlo hacer. Yo espero que sí. Tengo varios software aquí ejecutando, entonces voy a levantar el emulador para correr esto en el juego. Muy bien, mientras que el emulador carga, lo que voy a hacer es crearme una nueva clase, una nueva clase, mientras esto aquí no termine de cargar. Voy a cancelar este proceso en este momento mejor y voy a crear
nueva clase y esa nueva clase y esa nueva clase la voy a llamar horizontal, horizontal scrolling background, horizontal scrolling background. Y lo que voy a hacer con esta clase es que esta me va a ayudar a animar mi background, es decir, acá desplegar una imagen, muy bien, lo que yo necesito es que esa imagen pues se esté moviendo, es decir, que empiece, digamos, a dibujarse de la siguiente manera. Entonces voy a ir acá, código, y vamos a agregar los namespace requeridos para empezar a trabajar. Aquí está mi clase horizontal scrolling, se llama la horizontal, pero bueno, horizontal scrolling background. ¿Qué voy a crear? Voy a crear una lista de sprites. Voy a definir que hay un sprite que es el que está más a la derecha y un sprite que está más a la izquierda. Voy a definir a alguien nuevo, ¿cierto? Que ustedes no conocían, se llama el viewport. El viewport me entrega, ¿cierto? Aquí dentro del game, el viewport, vamos a verlo por acá, por ejemplo. Yo podría, ¿cierto? Crear una variable llamada el alto del juego, que va a ser igual a viewport punto el viewport dentro del graphic device, y yo podría, ¿cierto? Al ancho y al alto también de este ancho, y aquí está el alto de la pantalla, ¿cierto? También puedo hacer al ancho y al alto de la pantalla a través de, ahorita lo hice pues con el de Windows, me parece mucho más rápido, pero también lo puedo hacer desde este lado. Eso quien me lo entrega, me lo entrega el viewport, me entrega como toda la información de la ventana ejecutada. Entonces aquí tenemos este viewport que es el área en el cual pues voy a desplegar esas imágenes. Aquí tengo un enumerador que ya lo habíamos trabajado antes, que dice de izquierda a derecha. Aquí este más acá se llama la clase. Entonces simplemente voy a decirle que va a tener un conjunto de sprites. Ese conjunto de sprites, para sorpresa, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer varios sprites que van a contener cada uno de ellos. Esta va a tener un sprite para esta imagen, un sprite para esta imagen, otro sprite para esta imagen, otro sprite para esta imagen y otro sprite para esta imagen. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Noten, aquí voy a abrir la imagen con un visor de fotos. Y lo que voy a hacer es que esta es la primera imagen, entonces voy a ir pasando a la segunda. Bien, te voy a mostrar primero esta, luego paso a esta, luego paso a esta, luego luego tengo que volverme a la primera, ¿cierto? La cuarta y otra vez arriba, moviéndolo pareciera que
voy a hacer, voy a cargar 5 sprites, cada uno con estas imágenes, lo voy a llevar a esta lista. Aquí le voy a cargar voy a cargar los diferentes sprites que van a representar cada una de estas imágenes y le voy a asignar una posición al de la izquierda, por ejemplo. En caso de que sea nulo, lo voy a agregar. Recuerden que aparte de la lista de sprites que tengo un sprite que es el que está más a la izquierda y otro que está más a la derecha. Tengo una lista de 5 sprites y también tengo alguien que me va a estar momentáneamente ocupando el último lugar de la derecha o el que está más a la derecha y también el que está más a la izquierda. Entonces lo único que voy a hacer aquí es que una vez cargados esos sprites, yo voy a decir, bueno, si estamos con el primerito sprite, que es entonces que me ha asignado el que esté más a la derecha, si eso es nulo, por ejemplo, voy a decir que aBackgroundSprite.position, pero ¿quién es aBackground? Es el actual que estoy recorriendo en ese listado de sprites. Desde que estoy cargando ese listado de sprites, lo cargo, le defino una escala según el alto y el ancho de mi pantalla, ¿cierto? Entonces le voy a decir que por favor le agregue una posición a este sprite, a background sprite, que está igual a lo que tenga, ¿cierto? Donde inicia el viewport, la posición X y la posición Y, es decir, que inicie de la posición 0, 0. Y así por el estilo hago también pues con voy a ejecutar esto para que lo veamos porque puede tener un grado de complicación pues esta clase. Entonces lo único que voy a hacer es en el gain 1 voy a crearme alguien que va a este background. En este caso ya no voy a usar más ningún background, sino que pues voy a crear a un scrolling background, o llamémoslo simplemente background. Este va a ser el background. Cuando estemos entonces cargando, lo único que yo le voy a decir a él es, por favor, inicialice o cargue todas las imágenes. Lo voy a hacer y en este load content, aquí voy a invocar al background, perdón, al background. Le mandamos cuando lo creemos el viewport. Y también voy a agregar, noten que entonces background va a tener un método que se llama addBackground. Si yo tuviera 10 background, pues 10 background, 10 background que van a trabajar juntos para la animación. Recuerden que cada imagen va a ser como si fuera una hojita de papel. Entonces en una hojita de papel está el background 1, en otra hojita de papel está el background 2, en otra en el 3, en otra en el 4, en otra en el 5. Entonces las pasamos rápidamente como las hojitas, se hizo bien con la animación. Eso es lo que voy a hacer. Entonces noten que tengo un método que se llama addBackground. ¿Dónde está addBackground? Noten que está dentro de la clase horizontal. Lo único que estoy haciendo es, me mandan el nombre del archivo. Creo un nuevo sprite de la clase sprite que habíamos hecho, ¿cierto? Luego simplemente le agrego, ¿cierto?, a background sprite, ese listado de sprites que tengo aquí creados en este horizontal, es un listado de sprites, le agrego este nuevo sprite. Luego, luego lo que voy a hacer es cargar todo ese contenido.
load content de background. ¿Qué tiene el load content? Entonces el load content es el código que ahorita está cargando uno por uno, ¿cierto? Con el asset con el que trae, con ese entonces lo vamos cargando. Los agrego todos, luego mando el load content que va a invocar a cada uno de estos sprites, y como la clase sprite ya tiene todo el load content, lo van a invocar. Fácil y sencillo. Luego, lo único que yo tengo que hacer es aquí en el update, vamos, donde está el código, donde yo voy a poner la lógica para poder actualizar si a cuál voy a dibujar. Entonces no sé, voy a manejar de una velocidad de 160, le voy a mandar la hora o el segundo, el milisegundo en el que voy a ejecutar este update. Digo que quiero hacer esto de manera horizontal, que se va a hacer todo lo que yo quiero. Y luego invocamos a draw. Voy a ejecutar, voy a descartar todo este emulador, voy a ejecutar para ver si entonces comienza a hacer los cambios. Ejecuto, y ahí está, ¿cierto? Está moviendo entonces todo. Mejor para todo. Eso es entonces lo que estoy haciendo con un background animado. Entonces simplemente es como si mostrara o empezara con una imagen, pongamos que está a la derecha, esa imagen se va corriendo hacia la izquierda, y va apareciendo la otra imagen, entonces ya va saliendo como si estuvieran en un carrusel, ¿cierto? Entonces cuando ya cogí y voy en la quinta, entonces tengo que volver a empezar a dibujar la primera, y esto es todo lo que estoy haciendo ahí. En este caso pues le puse una velocidad que puede ser corta, ¿cierto? Le dije que fuera hacia la izquierda, lo puedo cambiar, entonces digamos que vaya a una velocidad menor de, por ejemplo. Entonces noten que cambia ahí la velocidad. Para eso fue que le mandó la propiedad speed. Entonces lo hace muy veloz. Voy a ponértelo alto, por ejemplo, 520, cual pues será muy exagerada la velocidad. Muy bien. Y también puedo decirle que en vez de que vaya hacia la izquierda, vaya a la derecha, está mal. Voy a ejecutar. Y ahí va. Lo normal es y voy a modificar algo para que se vea un poco más visible, muy fuerte. Vamos a meter el split, los tipos. Muy bien, entonces volvamos a revisarlo por las dudas. Entonces, tengo una clase que se llama Sprite, que es igualita a la que ya hicimos en el video anterior. Si no se acuerdan que es una clase Sprite y que está haciendo un Sprite, por favor ver el video número 2. De la clase Sprite, ahí está.
Lo único que hice fue crear una nueva clase que se llama Scrolling Background, ¿cierto? Horizontal Scrolling Background. ¿Y qué va a hacer esa señal? Antes empecemos a ver desde la clase. Cuando recibimos los content del juego, le digo a este nuevo background que por favor, ¿cierto? Se instancie, y para instanciar está recibiendo el viewport. ¿Qué es el viewport acá en este momento? Pues nada, el viewport lo que va a hacer es darme o entregarme cuál es el alto y el ancho de la ventana en la que se está desplegando pues, mi web. En este caso le mandamos a ese viewport. Noten que de una vez dentro de este constructor estoy inicializando la lista de sprites, que se va a llamar background sprite. Tengo un sprite que me va a representar el que esté más a la izquierda y otro sprite, perdón, a la derecha, y el otro sprite que me va a representar más a la izquierda. Y tengo un atributo interno que se llama enviewport, el cual voy a recibir el viewport que fue enviado desde el game 1. Eso es todo. Luego invoco unos métodos, es decir, voy a empezar a agregar a la lista los sprites que van a representar a este background. Entonces veamos que tiene este método background. Este método background recibe el nombre del asset, que es el nombre, digamos, de estos diferentes imágenes. Te lo recibo y lo único que digo, hey, vamos a crear un sprite, un background sprite, que va a ser de tipo sprite. Simplemente a este sprite le agrego el asset name. Y este sprite que acabé de crear, que es de este tipo sprite, lo agrego a mi lista de sprites. Noten que aquí lo que hice fue crear un list, un arreglo de sprites. Entonces, cada vez que invoquen este método, add background, lo único que estoy creando es un nuevo sprite, solamente crearlo. Estoy creando un nuevo sprite y para crear el nuevo sprite pues necesitamos el nombre del asset, ¿cierto? Del recurso. Entonces aquí voy agregando los diferentes elementos o las imágenes de la película. Y después invoco al load content. ¿De quién? De background, que es este horizontal. Vamos a ver qué hace este load content que es más especial. Recibe igual que el de la clase sprite, recibe el content manager. Inicializamos a el sprite dentro de este conjunto de sprites que va a representar que está más a la izquierda, que está más adelante. Vamos a definir un ancho, ¿cierto? A todos los sprites. Vamos a decirle que el ancho es 0. Y lo que voy a hacer es recorrer todos los sprites de la lista de sprites. Noten que aquí en el game 1 acaba de agregar ¿cuántos? 5. ¿Qué significa que voy a hacer aquí en esta clase? Voy a recorrer al 5. Voy a recorrer cada uno de ellos. Y a cada uno de ellos le invoco el load content. Recuerde que cada uno de ellos es del tipo sprite. ¿Qué hace el load content sprite? Sprite recibe el content manager y el nombre del asset y simplemente carga los recursos como nosotros sabemos que es capaz de cargar y crea, ¿cierto? En este momento asignamos el nombre del asset y también estamos creando un rectángulo que va a ser capaz de desplegar este sprite. Luego, ¿qué más hacemos? Le definimos la escala. ¿A quién? Vamos a definir la escala a cada sprite. En este caso, la escala está dada por el tamaño del viewport y también por el alto de la imagen. En este caso, pues el alto de la imagen está asumiendo pues, todo el tamaño del viewport, que es pues lo normal, el background debería ocuparme toda la pantalla. Entonces, aquí está el escalable, entonces luego, si el primero, si el de la derecha es nulo, entonces lo que yo hago es a este actual sprite vamos a ubicarlo
¿cierto? Al primer sprite. En este caso, ¿cuál fue el primer sprite? Fue el background 0, 1. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decirle a él que su posición va a ser la X del viewport. Entonces en este caso, este señor va a empezar, por ejemplo, si el viewport es de 800 por 600, ¿qué significa que va a ser? X es 800 y Y, ¿cierto? El tamaño de Y va a ser, entonces, si quieren, para ejecutar, para hacer debug, hasta ahí, digamos, que está la explicación de el listado de sprites. En este momento, pues, el listado de sprites son 5. Noten que yo cada uno del background 01 y el background 02. Los carros, este nuevo ya sabemos. Lo mismo con el skate. Noten que el viewport está de un alto de 900 y la imagen tiene un alto, ¿cierto? La imagen tiene un tamaño de 300. Significa que lo debe escalar por un 300% más o menos, ya. Este es el escalado que va en 3. Ya sabemos lo que va a hacer allá. El tamaño de esta imagen por 3 para que pueda ocupar pues, todo el espacio de la pantalla. En este caso, noten aquí que el viewport, ¿cierto? Empieza a dibujarse, perdón, aquí está distinto. Aquí como ya acá se empieza desde la primera, de la posición inicial X y la posición inicial del viewport también sigue es 0, 0, es decir, empieza desde esta esquina. Simplemente entonces, al de la más izquierda, aquí en la más izquierda está por este lado, se va a encontrar este punto. Luego le digo también al background de la más derecha que sea igual a este mismo sprite, es decir, tanto el de la derecha como el de la izquierda quedaron con el mismo background. Y el ancho, que ahorita lo he inicializado en 0, vamos a decirle cuál es ahora su verdadero ancho. Vamos entonces para el 2. Este señor ya no entramos acá. Simplemente le decimos a él que la nueva imagen ahora, o el nuevo sprite, está ubicada en qué posición. En la posición que tenía el sprite de la derecha, es decir, el sprite 1 ahora de la 00, más el ancho que tiene esa imagen, está 1200. O sea que va a suceder lo siguiente. Abrir aquí a Paint. Esto va a quedar un poco más claro lo que está haciendo el cálculo. Bien, aquí tengo mi amigo Paint. Supongamos que el primero fue de este tamaño, ¿cierto? Cargué la imagen. ¿Qué hice? Tanto el de la izquierda como el de la derecha están apuntando a este mismo cuadro. Que se supone que este es que el tamaño de toda mi pantalla. Entonces el primer sprite está invocando esto. Luego cuando voy para el segundo sprite para alinearlo, yo digo, venga, no importa. Usted se va a empezar, aunque usted visiblemente se ve hasta acá, vamos a empezar a dibujar otro elemento en vez de dibujar desde la vuelta. Vamos a crear mi pantalla. Entonces, digamos que esta es mi pantalla y aquí yo ya cargué al background 1 y ocupo toda la pantalla. Luego cuando llega el segundo, entonces el que va a hacer, va a decir, bueno, al segundo me lo ubica.
Donde esté el primero, el de la más derecha, le habíamos dicho entonces que está en la posición 0. Pero súmele el ancho de la pantalla, ¿cierto? La nueva posición que él tiene es igual al ancho de la pantalla. Entonces significa que lo que va a hacer eh, lo que va a hacer aquí es agrégueme un nuevo elemento, agrégueme uno nuevo, pero agrégueme aquí del mismo tamaño. Recuerden que este señor de aquí, voy a pintar, esta es la pantalla real. Esta es la pantalla real. Y aquí ya puse la imagen de la pantalla visible del usuario. Y aquí puse ahora al sprite número 2, aquí derechito, ¿cierto? Pero no se ve, pero ahí está, ¿cierto? Están ubicados, no se ven y está como listo para empezar a dibujar. Entonces llega, en esta nueva posición, la 1200, en que quedan 0, ¿cierto? Están alineados. Luego, ante la más derecha, ya va a ser ese nuevo sprite que acaba de dibujar, ¿sí o qué? Que lo acaba de dibujar entonces en el quinto. Lo dibujo y el ancho ahora va a ser igual a 2400. Este es el ancho del total de todo. Aunque el import es solamente de cuánto, de 1200. Pero, como que todos son igualitos, de 1200, una al lado del otro, tenemos estamos buscando 2400 píxeles, aunque solamente se vea 2400. Sprite, que es el Sprite Background 3, cargo su contenido, su escala, ya el de la derecha no es nulo. Entonces ahora a este señor lo voy a ubicar en donde está este fulano, ¿cierto? El de la derecha. El de la derecha era cuál, ¿cierto? El de la derecha es el que está en 1200, ¿cierto? Empezó en 1200. Ahora yo ya tengo dos. Si recuerdan esta imagen, tengo la 1 que empezó en 0 hasta 1200. Este ya se volvió de la izquierda, ahorita era izquierda y derecha. Ahora en este momento, este es izquierda y este es el de la más derecha. Entonces en este momento de la derecha empiezan donde aquí en 1200 y va a ir hasta donde hasta 2400. Significa que este nuevo sprite lo voy a dibujar es ahí. Entonces ahora este empieza en 2400. Entonces lo único que está haciendo aquí es crearme un nuevo elemento de esto y a este la vamos a poner que es la tercera. ¿Cierto? Y lo mismo va a pasar con el cuarto y con el quinto. Eso es lo que le está haciendo ahí. Ahora el total del ancho de la pantalla, ¿cierto? O el total del ancho de los sprites, por decir así, ya no estaría ni en 1200 ni en 2400, sino en cuánto, en 3600, que es lo que puede hacer aquí. Ahora el de la más derecha es este otro que se encuentra en donde, por allá en 2400. Así por el estilo, voy para el cuarto, y ahora entonces el de la más derecha quedó en 3600, y ahora este otro, ¿cierto? De la más derecha va a quedar, entonces en el de la más derecha quedó en donde, quedó con background 5, y el de la izquierda, solamente lo asignamos una vez aquí, y el de la izquierda quedó con el background 01, o sea, igualito como tengo aquí la imagen, ¿cierto? Aquí recuérdese que esto siguió, ¿cierto? En el 4, siguió con el quinto, y así por el estilo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Nos vamos a mover hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que este 1 se va a ir moviendo hacia la izquierda y el 2 va a ir ocupando ¿qué? La posición que tenía el 1, que es la posición del ¿qué? ¿Cierto? La posición que está entre 0 en X a 1200, que es actualmente pues el ancho de mi pantalla. Entonces esta se va a ubicar aquí. Luego esta se va a ir también más hacia la izquierda y se va a ubicar la tercera acá. Luego va a ser la cuarta y luego va a ser la quinta.
Esa es la lógica que se está ejecutando aquí en este momento. Luego, aquí bien, ¿verdad? Muy bien, ya lo cargué, voy al initialize, este señor me carga este de acá, luego vamos a revisar cómo funciona el update y cómo funciona el draw. Entonces para eso, vengo aquí al bin 1, punto, a este señor. Cuando ejecute viene aquí, update, empiece a actualizarse, entonces dice game time, le vamos a dar el game time, tengo una velocidad de 320 y simplemente los parámetros, esos son los parámetros que estoy enviando. Y le estoy diciendo que estoy haciendo un scrolling hacia la izquierda. Entonces vengo hacia acá, llega el game time y me está diciendo, vea, ha transcurrido el primer frame, note que es 0.16 milisegundos, eso es el primer frame. Obviamente yo me estoy tirando en esto pues por el debugueo. Me mandaron la velocidad que fue de 320 píxeles y aquí tenemos la dirección, que ya sabemos que es hacia la izquierda. Se le pregunta, ¿la dirección es hacia la izquierda? Sí, señor, la dirección es hacia la izquierda. Muy bien. Entonces vamos a recorrer todos los 5 sprites otra vez. Y vamos a decirle, ¿cierto? A cada sprite, en este momento, usted sprite, su posición en X es cuál, la 0. Es decir, su posición es menor al viewport menos el ancho de la imagen. En este momento la posición en X es menor a X menos el ancho. O sea que X menos el ancho me haría menos 120, ¿cierto? Entonces aquí vamos a saber que no va a entrar aquí, ¿sí o qué? No entró, no era. Entonces vuelvo y me muevo, aquí vuelvo y la misma, ¿cierto? Nada, 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 nada. La primera vez no vamos a entrar ahí, porque no se ha movido el primerito. Luego creo una dirección, ¿cierto? Entonces se llama un vector 0. Entonces yo digo que ese vector 0, si la dirección es a la izquierda, significa que en X voy es que decrementando de a 1. Entonces a este nuevo vector, ¿cierto? Este vector que lo inicialice con vector 0, es decir, con posiciones en X y en Y 0, 0, le voy a decir que en X es menos 1, significa que debe dirigirse hacia la izquierda. Noten que si fuese hacia la derecha, pues simplemente le digo 1, ¿cierto? Menos 1 izquierda y 1, entonces voy a la derecha. Ahora, verifique si de pronto el 1 o alguno de ellos ya se había corrido hacia la izquierda, ¿cierto? Si ya había hecho esta transición, es decir, este 1 se tiró para allá y el 2 vino ocupó su lugar. Eso es lo que estamos preguntando ahí. La primera vez, ninguno lo ha hecho. Luego vengo, vuelvo a recorrer a estos sprites y les digo, nada, lo que va a hacer es actualizar cada uno de estos sprites. Entonces vamos a actualizar a este sprite que se llama, en este momento el primerito es el 01. Le voy a mandar el tiempo que ha transcurrido y le mando una nueva posición, ¿cierto? Le voy a mandar una posición que va a tener la velocidad, es decir, 320, 0, ¿cierto? 0 en Y va a tener una dirección, menos 1. Ojo con esto entonces. Viene aquí, recibe este GameTime. ¿Qué dice este GameTime? Nada, seguimos en el mismo 0, en la misma fracción de segundo. Recibimos un vector 2 con 320 y en Gen 0. Y una dirección con menos 1 y 0. Muy bien. ¿Qué vamos a modificar? La posición del actual sprite. ¿Cuál es el actual sprite? Esa era la imagen 01 para que no se les olvide. Entonces yo llego y cojo la dirección por la velocidad. Note que estoy multiplicando dos vectores. Ambos, la velocidad y la dirección, son vectores. ¿Qué hace una multiplicación X con X y Y con Y? ¿Qué significa? Que la X de dirección se va a multiplicar con la X de la velocidad. ¿Qué resultado me va a dar? Me va a dar menos 320. Significa que esa es la nueva posición desde yo dibujar a quién, al 1.
Significa que este señor ya se va a dibujar, ¿cierto? Este 1 ya no se va a dibujar aquí en la 0, sino que se va a dibujar mucho más hacia acá, ¿cierto? Ya, me la tiré por no haberlo puesto ahorita y vamos a ver si puedo hacer otra cosa. Significa que ahora esta 1 no se va a dibujar aquí, sino que se va a empezar a dibujar, por ejemplo, aquí. Es decir, se va a correr. Entonces, si esta imagen tenía una montañita así, por ejemplo, tan, vamos a ponerla de otro color. Esta imagen tenía una montañita aquí así, esta montañita ya no va a empezar desde ahí, va a empezar desde dónde, va a empezar desde acá. Entonces voy a verlo como si fuese un movimiento, ¿cierto? Porque antes empezó a dibujar desde aquí en un frame, pero ahora vamos a suponer que es algo así, ¿cierto? Antes empezó a dibujar así y ahora en esta otra fracción de segundo lo voy a ver así. Bueno, obviamente pues mejor dibujado de lo que estoy haciendo ahí. Pero la idea esto es para que me vayan comprendiendo lo que está haciendo. Y también lo estoy multiplicando por el total de los segundos que han transcurrido. ¿Cuántos segundos han transcurrido? Como segundos, pues ninguno, ¿no? Pues vamos todavía en el segundo cero. En el total seconds, pues sigue siendo el segundo 0.0 algo. Solamente que aquí lo voy a asumir como la fracción. O sea, que asumirlo por 0.16 significa que lo voy a dividir sobre 30. Porque queda menos 320 dividido 30, ¿cierto? La nueva posición. La posición estaba en 0,0. De hecho, no más, después el proceso ya lo va a hacer aquí por mí. Y ahora que la nueva posición empieza en menos 5, ¿sí? Posición mejor vamos a ver en X, va a ser menos 5.33 y en Y en 0, es decir, no se corrió 320, sino que él toma los milisegundos que han pasado, ¿cierto? Porque si una vez en una fracción de segundo, 0.16, hace lo que yo dije aquí que iban en 320, pues nunca los voy a alcanzar a ver, imagínense, en solamente, esta tiene 1200, en solamente 3 fracciones de segundo, ya no vi la imagen, o sea, ni siquiera la podía ver bien, ¿cierto? Entonces note lo que él está haciendo aquí. Cogió ese 320, pero también lo multiplicó por la fracción de segundo en la cual estoy ejecutando. Entonces vino aquí, la actualizó, mueve ahora a quién? Va a mover a la imagen 02. A la imagen 02 que empezó en 1200 va a hacer la misma vaina, ¿cierto? La va a actualizar. Voy a darle, ya vimos ese código, veamos cuál es la nueva posición. Ahora la posición ya no es 1200 sino 1194 y va a ir corriendo todos de a uno. ¿Cierto? Es lo que está haciendo aquí. Puta. Y se queda pues en este update moviéndolos. Y en el draw lo único que tienen que hacer es recorrer Castray y dibujarlo. No sé que simplemente lo dibujo en la posición que él actualmente tengo. Voy a continuar aquí. F5 y ahí está entonces el juego moviéndose. Entonces es una forma o un mecanismo de hacer eh, animación, ¿cierto? O una animación, en este caso es un scroll background que lo estoy moviendo entonces a través de la pantalla. El viewport lo que está haciendo ahí, ¿cierto?, es entregarme el ancho total de la pantalla, a diferencia del que mostré ahorita del window.clipbound, que me mostraba era el ancho actual de la ventana, ¿cierto? No de mi resolución de la tarjeta gráfica, perdón. El viewport lo que me va a entregar es lo que me entrega la tarjeta gráfica en la que se esté desplegando. En este caso aquí, pues este es un computador con 1200 de ancho, pues en su resolución. Muy bien, entonces ahora continuemos con otra, que esta digamos que es más suite o más
más acorde o más, o se acomoda más para backgrounds, aunque puede ser la misma técnica también si usted quiere utilizar para su muñeco. De hecho, desde el punto de vista del monogame, eso es lo mejor, que usted lo haga así, como lo acaba de mostrar ahí. Hay una otra técnica que son los sprite directamente monogame, no tiene soporte para los sprite, pues como una clase pues en sí que le haga eso a usted, no. Sin embargo, afortunadamente ustedes son developers y nada los detendrá, ¿cierto? Nada los detiene. Entonces, voy a agregar un nuevo sprite acá, perdón, aquí. Perdón, un sprite no, una imagen. Esa imagen está en XDNA. Darle doble clic, voy a agregar esta imagen existente y para eso voy a Pictures y voy a decir que es esta Sonic 1 y que me la copie y vamos a hacer un clic. Muy bien, tenemos 6 imágenes. Ahora, como es una lógica un poco diferente, yo voy a crear una clase aparte, ¿cierto? Que haga eso. No voy a usar ni la clase sprite que ya tengo aquí, ni esta horizontal. Voy a usar una nueva clase. Y vamos a ver, noten que ya con esto he hecho como 3 diferentes tipos de sprite. Cada uno, como les decía, puede hacer algo totalmente diferente. Puede pensar y procesar su propio sprite como va a hacer. Aquí voy a crear uno que se llama Animated Sprite. Aquí está. Muy bien. Y vamos a ver este código de acá. Vamos a agregar aquí las librerías necesarias. Voy a, bueno, ya les había mostrado aquí la imagen. Voy a abrir la imagen. Esto es lo que tengo aquí de sprite, es un poquito feito. Noten que es una sola imagen, pero que tiene en este caso 4 Sonics. 4 Sonics. Lo que yo voy a hacer es algo muy, pero muy similar a lo que acaba de mostrar con esta técnica del horizontal background. De hecho es la misma técnica, pero en vez de cargar imágenes diferentes, todo lo voy a hacer en una sola imagen. Eso es lo que es diferente, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Se van a ir corriendo. Voy a dibujar primero una fracción, después otra fracción, después otra fracción y después otra fracción y después vuelvo y dibujo esta y esta y otra vez luego dibujo esta y esta, ¿sí? Eso es entonces lo que voy a hacer. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que no son 4 imágenes, es una sola imagen. Significa que esta imagen que tiene un tamaño, a ver si puedo ver esto aquí. Sonic. Bueno, aquí no puedo ver esa información, vamos a buscarla por aquí. Tiene, tiene un tamaño de 492 píxeles en ancho, en este caso nos importa solo el ancho. Entonces, si esa imagen tiene 492, yo puedo suponer que la puedo dividir, como tiene 4 imagencitas, pues la puedo dividir en 4 partes iguales. 4. Significa que cada frame podría estar entonces en fracciones de 123. Significaría que aquí esta está entre 0 a 123 y esta estaría entre 123 a 246.
y luego esta otra estaría, ¿cierto? Y van sumando ahí hasta poder llegar a 492. ¿Ok? Pues es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar entonces? Entonces esto tiene una resolución, ¿cierto? Un tamaño a ocupar. Ahora, ese tamaño que vamos a ocupar o para movernos dentro de los píxeles dentro de la imagen se van a llamar unos texels. Nos vamos a mover dentro de una misma imagen. Vamos a ver entonces cómo se hace. Entonces aquí, de hecho, vamos a ver si mejor ejecuto por acá. Tarán, aquí está. Vamos a ver, ejecutamos. Un momento. Entonces, la imagen, vuelvo y repito, pues supongámonos que este es el Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic 4, solo que es una sola imagen, esa es la diferencia, no son sprites diferentes que cargué con recursos diferentes, un solo recurso, pero lo que yo haría, ¿cierto? Es que esta imagen tiene un ancho de 492 píxeles. Lo que podría indicar que este va de 0 a 123, este de 123 a, qué sé yo, 200 que dije yo ahorita, 246. Luego, este iría de 246 a 369, más o menos. Y este de 369 hasta 492. ¿Cierto? Me voy a mover es en donde, en donde empieza a dibujar cada X. Eso es lo que voy a hacer yo ahí dentro de esa imagen. Supóngase aquí, por ejemplo, tengo otro. Noten que también puedo cargar archivos con extensión DDS, que se suelen usar mucho en DirectX. Bueno, noten que aquí tengo un dibujito, ¿cierto? Tengo un avión y simplemente pues tiene un ancho completo y yo voy a ir mostrando solamente este pedazo, después me muevo para este otro, después para este otro, después para este otro. De pronto no me voy a estar moviendo, ¿cierto? Tan de a poquitos como lo hacía con el background. Aquí sí voy a mostrar es completo este, o completo este, o completo este, porque yo no necesito que sea la animación como si el avión se está moviendo de izquierda a derecha. Eso no es lo que me interesa, por ejemplo, ahí a mí. Vamos a ejecutarlo aquí a ver qué tal se ve eso. Entonces noten aquí, hay un avioncito que tiene una animación. ¿Cuál es la animación? Noten en la parte de abajo, es la parte de su turbina se está moviendo, ¿cierto? Nuestros ojos son los que están diciendo que se está moviendo. ¿Yo qué estoy haciendo? Dibujando una imagen, luego en otra fracción de segundo otra imagen, luego en otra fracción de segundo otra imagen, y así por el estilo. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, dentro del Gain 1, pues nada, tengo a alguien, ¿cierto? Que se llama un Animated Sprite, lo voy a llamar entonces Sprite Texture. Está el Animated Sprite. Le voy a decir que no tiene rotación, que la escala va a ser de 2, la profundidad va a ser de 0.5. Eso se lo vamos a enviar como constructora de ese animated. Aquí estoy ejecutando un código definido, ¿cierto? También yo podría poner si es iOS, si es Android, si es tal cosa. Noten que aquí si es va a ejecutar solamente este código para que se ejecute en 30 frames por segundo. Noten que para eso modifico una propiedad llamada target elapsed time y le digo que va a ser igual, ¿cierto? A esta cantidad de segundos, que es que un segundo dividido 30. Y entonces él, en vez de hacerlo de 1 sobre 60, 60 milisegundos, pues yo lo puedo hacer a 30 frames por segundo. Eso también lo pueden hacer ustedes en cualquier. Tengo igual el viewport, estoy diciendo que tengo 4 frames, ¿cierto? Hay 4 frames en esa imagen o lo que voy a dibujar. Hay una posición para la nave. Eh, Digo que yo quiero mover cuántos frames por segundo. Quiero mover 2 frames, o sea, como si fueran 2 imágenes, ¿cierto? Quiero pasar 2 cuadros en un segundo. Me refiero a cuadros a cada uno de estos, a esta imagencita dividido, por ejemplo,
1, 2, 3, en un segundo vamos a pasar estas dos y en el otro segundo estas dos. O sea, cada medio segundo se va a dibujar uno. ¿Listo? Pues nada, vamos a ejecutarlo. Ahorita de pronto sentí que nos fue mejor aquí ejecutándolo. Se me olvidó aquí. Vamos a poner en el load y vamos a poner luego otro punto de quiebre en el update. El update es solo para saber si pausamos o no. Aquí está el update frame. Y después si yo quiero pausar la animación o la quiero ejecutar, pues también lo puedo hacer. También estoy capturando la cantidad de segundos que han transcurrido, ¿cierto? En qué fracción de segundo voy. Y la vamos a capturar a este segundo. Vamos a ejecutar entonces. Y veamos. Muy bien. Entonces, tenemos un sprite patch. Ya tenemos, ya conocíamos. Vamos a invocar el load. Load entonces lo que está diciendo es, venga hermano, este es el content manager, este es el asset que van a cargar, ¿cierto? El nombre del asset se llama ship animated, que es este señor que está acá. Noten que aquí está un poquito diferente a lo que les estoy mostrando porque este es un XNA básico, este no es monogame, esto es XNA. Esto es el tradicional o el original XNA, que los content lo manejamos aquí y agregábamos la información de manera muy fácil y no teníamos que hacer build, nada de eso. Solamente que solamente se funciona en Windows, ¿cierto? Y el otro es cross-platform monogame, que lo que hizo fue extender XNA. Entonces aquí le decimos cuál es el asset, le estamos diciendo que hay 4 frames, ¿cierto? Y le vamos a decir que vamos a mover, pues, cada medio segundo, o sea, mover una imagencita. Le digo que va a crear una nueva textura, noten aquí que esto es una textura y vamos a cargar a ese ship animated. Time per frame, entonces le vamos a decir que ese time per frame es 1 dividido ¿cuánto? 2. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues 0.5. Vamos en el frame ¿qué? En el frame 0. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Vamos a decirle que 0. ¿Pausado? No, no está pausado. Agregamos el viewport, que ya sabemos que el viewport está accediendo a la tarjeta gráfica, ¿cierto? ¿Cuál es la resolución máxima que tenemos aquí? ¿Cierto? Por eso lo ejecutamos, se supone en full screen, para que aparezca ahí full screen. Luego le agrego cuál es la posición de la nave. Entonces noten que por el momento le vamos a pasar es que empiece en 400 y en 240. Una posición 400 y 240. Ahí es pues donde está ubicada la nave. Luego invoca ahora sí el update. Vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo este señor. Entonces noten que lo que está haciendo es, bueno, no está pausado. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Pues por el momento estamos aquí empezando. Digamos que vamos a dejar pasar. Aquí ya estamos en el primer frame, ¿cierto? Entonces, time per frame. Entonces, time per frame se supone que en 0.5 es que yo debería demostrar como la primera imagen. Este ya es mayor a este time per frame, no. Entonces no dibujo nada. Sigo. Volví invocó. Kishipos está dibujando pues el de 0 pues como está. Ahora de nuevo llegamos aquí. Vamos a ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Pues nada, sigue. Ahora el total elapse, note que aquí lo que estaba haciendo es, bueno, acaba de transcurrir pues lo que ahorita está tomando es que haya transcurrido este frame, ocurrió en cuánto, en 0.6 milisegundos, 0.33, así fue más rápido, más lento o no. Eso de hecho es una muy buena técnica. Porque de pronto alguna ejecución de código está haciendo que los frames no se ejecuten cada 0.16 milisegundos, sino cada más. Entonces aquí no me importa si se demoró más o menos en invocarme, pero si se demoró más, significa que este nuevo tiempo, más el que ya ha transcurrido, debió
¿cierto? Ya, el primero fue 0.16, el segundo se demoró mucho, se demoró medio segundo. Significa que yo tomo este nuevo que se demoró medio segundo, más el de ahorita que era 0.16, ya 0.66, yo ya debería dibujar otro frame. Y de esa forma pues evitamos que se nos laguee, digamos, los elementos gráficos en pantalla. Es una excelente estrategia para hacerlo. Esto empezó en cero y voy acumulando. Entonces, por el momento, nada que aumento, digamos, el tiempo que ha transcurrido. Este también se movió en 0.16, está como un reloj. Ya llevamos cuánto, ya llegamos a 0 puntos, ya ahora sí nos podemos, bueno, se supone que ya, me pasé por aquí, voy en 0.1, nada, ¿cierto? Esos son muchísimos frames, de hecho voy a poner mejor. Cuando llegue a medio segundo, venga para acá más bien. Ya pasó, ¿cierto? Ya llegamos por fin a medio segundo. Cuando llegamos a medio segundo, por favor, a frame, aumentelo en uno. Es decir, ya no dibuje el frame cero sino el frame uno. O si está ahorita en el frame uno va a pasar para el frame 2. Entonces, frame, que es uno, le voy a decir es que por favor, eh, vamos a hacer pues como una operación ahí, una operación que ya ahorita la vamos a entender cuando esté en 2 por ejemplo. Como ya aquí resté este 0.5, pues como ya entré para 0.5 y ya dije que se debía dibujar un nuevo frame o el frame 1, pues simplemente yo retrocedo este total elapsed time y queda en 0, ¿cierto? En este caso pues no me va a dibujar el 0, sino pues otro numerito ahí, pero eso es 0, ¿verdad? Este time per frame 0.5 y lleva 0.0 algo, o sea queda en menos 0 algo. Aquí vamos, luego vamos a dibujar, ahora sí vamos a entrar a dibujar. Noten que el batch es el sprite batch pues, que estoy mandando aquí, la posición va a seguir siendo la misma posición, ¿cierto? No se debería mover esa navecita de ahí. Y frame le estoy diciendo, ahí dibújeme al frame 1. Y en esa misma, pues, en esa misma posición. En el draw frame, entonces lo que está haciendo es recibir ese frame 1 y va a decir, muy bien, el ancho va a ser la textura, ¿cierto? El ancho de la textura, bueno, aquí me está diciendo que el ancho de la textura es 256 y no el 492 que ahorita había mostrado. La textura por el escalamiento que hice, porque tomé pues el tamaño del viewport y lo escalé pues de otra forma, me está diciendo que la textura es de 256. Entonces note que ¿cuántos frames son? 4. Entonces ese ancho lo divido en 4 que me debería de dar 64, ¿cierto? Más o menos. 64. Entonces voy a crear un rectángulo que lo voy a llamar source rectangle y le voy a decir que la posición en X, ¿cuál va a ser? La posición en X va a ser es 64 por 1. O sea que va a empezar a dibujarse desde dónde? Desde la posición 64, porque ahorita ya se ha dibujado en la posición 0. O sea, en la posición 0 al primerito. Ahora que ya pase a 1, ya va a empezar a dibujar desde la 64. En Y no me debería de mover. Ojo que esto es muy diferente a la posición total del rectángulo que voy a dibujar. Y otra cosa de este subrectángulo, lo que estoy buscando es ingresar a los texels. Que los texels, recuerden, vamos a ver si aquí lo puedo abrir el texel. Entonces aquí, cuando esta imagen completica yo la dibujo en una posición X, Y, que en este caso está en la 400 con la 240. Luego cuando miremos adentro de esta imagen, esto ya es un nuevo mundo, son otros píxeles, donde está su posición 0, la 64, la 128, la 192, ¿cierto? 0, perdón, sí, 64, 0, 64, sí, 64 a 128, luego 128, 192, luego 192, hasta 256. Entonces aquí este se vuelve un nuevo mundo. Ya
no nos salimos de la ruta de la dirección que tenemos en pantalla, recuerden, toda esta imagen está en la posición 440, pero aquí entre ellos, perdón, se asumen unos nuevos números de ubicación, que los vamos a llamar unos texels. Entonces ahora esta posición, por ejemplo, es la 0, 0,0, 0,0 dentro de la imagen, aunque la imagen se encuentre dentro del screen de pantalla en la 440. Luego esta será la posición 64 hasta 128, ¿cierto? Esa va a ser entonces la nueva, esa es otra dirección que sale, o sea, o que es totalmente diferente a la posición que tenemos en el screen de pantalla. Pero ¿dónde debe dibujar? Desde la posición 0. ¿Por qué? Porque noten que este sprite sheet no tiene, digamos, filas y columnas, solamente tiene una sola fila. Si yo usara otro, como por ejemplo estos que están aquí, estos, noten, entonces si yo necesitara moverme con ese, note que este sí tiene filas y tiene columnas. Entonces yo ya ahí sí necesitaría pues un mecanismo un poco diferente. Ahí sí ya no siempre Y sería 0, sino que en Y pues yo sí me tendría que mover de la manera adecuada. Por eso es que aquí le mando pues Y en 0. El ancho, pues el frame width ya dijimos que era de 64. Y el alto, entonces pues también ya estaba de 64 la imagen. Entonces vengo aquí, creo este rectángulo y noten que ahora voy a invocar un método, el método draw del sprite batch. Le envío la textura, le voy a enviar la posición en que voy a dibujar la textura, pero también estoy mandando un rectángulo. En este caso este rectángulo me está diciendo es dentro de esa imagen qué posiciones voy a dibujar, toda completa o voy a poner solamente una fracción. Entonces note que este show rectángulo está diciendo ahí no, dibuja la posición que tiene un 64, un ancho de 64 y es de la 0, ¿cierto? Y en 0, x64. Entonces y0, y0 y x entonces 64. Es decir, a este otro señor de aquí, x de 0 a 64, de 64 empezará desde aquí y empezará a dibujar. Y lo demás pues que ya sabíamos ahorita, ¿cierto? De lo que era la rotación, el efecto pues que no lo hemos visto, porque ya pues, lo traeremos. Luego viene, dibuja, bla bla bla. Vamos a esperar a que entonces vaya otro frame. Aquí frame es 1, incrementamos a frame 2. Ahora que ya estamos en frame 2. Ups, te me pasé a frame 3. Ah, ya, ya, ya. Soy yo. Frame 3. Y debería de tenerlo aquí, ¿cierto? En el draw. Para mirar ya ahora este frame 3. Nos perdimos el frame 2. Qué pena. Vengo aquí. Vamos para el frame 0. Ya había repetido. Voy para el 1. Volver a ejecutar. Cuando quede aquí. Aquí ya frame 2. Aquí. Vamos para ese frame 2. Es en el frame 2. Ay, lo comí otra vez. Estoy presionando el que no es. Presioné ahorita el que no era, jefe. Ya estoy entonces en el frame número 3. Entonces vuelvo y divido esto, el ancho de la imagen por la cantidad de frames que voy a dibujar, que son 4. Entonces simplemente aquí
le digo a él, listo, créeme un nuevo rectángulo que va a ser del ancho por la cantidad del frame. Entonces ahora este rectángulo se va a ubicar en qué posición. El rectángulo está en la posición 192. Las posiciones son 0, 64, perdón, 0, sí, la posición 0, luego la 64, luego la 1 es 64, luego la 2 es 128 y la 3 es 192, ¿sí? Entonces aquí ya le estamos diciendo que si ubiques este 0, 1, 2, 3, ya si ubiques en este, en el 192, empieza a dibujar desde aquí en X. Entonces aquí me moví y así sucesivamente, ¿cierto? Me estoy moviendo y cuando ya llegue a una cantidad de frames, ¿cierto? Cuando supere la cantidad de frames, yo debería reiniciar para que ya el frame ya sea la versión 0. Por aquí está, no está en el tiempo, imagínate. Estoy dibujando, actualizando. Frame 0. Entonces note que lo que estoy haciendo aquí es garantizar que el frame nunca se pase de 3. Entonces aquí va a pasar de 0, 1, 2. Luego cuando llegue a 4, entonces 4 dividido 4, ¿cierto? Me va a dar, pues, el residuo en ese caso, pues me va a dar entonces 0 y ese se lo va a asignar a él. Aquí 0 y empieza otra vez incrementando ya 1 luego estos frames. Esto es lo que está haciendo este señor aquí, moviéndonos, pero en este caso me estoy moviendo solo en los texels y para eso, digamos que lo importante a resaltar es el source rectángulo. Es decir, ¿dónde cambió todo? Es la misma técnica, pero todo cambia cuando yo invoco al draw, en este caso al draw. Este draw le mandamos la textura, le mandamos la posición X, Y luego le mandamos cuál es el texel que yo quiero dibujar con este source rectángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es rápidamente aplicarle esto a, ¿cierto? A nuestro amigo que se llama Sonic. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es decirle a este background que se mueva mejor hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Vamos a cargar un animated sprite. Ese animated sprite lo vamos a cargar de la siguiente forma. Entonces ya está la clase creada. Entonces simplemente yo vengo aquí y voy a definir a alguien que se va a llamar de tipo animated sprite y que se va a llamar Sonic. Luego pues le voy a decir que la escala, vamos a mandarle una, bueno, ahorita la mando. Luego vengo aquí a el initialize. Y en el initialize voy a inicializar a Sonic como un nuevo animated sprite y le voy a pasar que va a empezar a dibujar desde el vector 0, la posición 0, 0, que la rotación va a ser 0, que la escala va a ser, como ponerlo grande, bueno, 3.0f, que no va a manejar profundidad. Creado entonces mi animated sprite. Vamos a definir, porque así me afecta un poquito si son más frames por segundo o menos. Si son más frames por segundo, bueno, vamos a dejarlo así con los 60 frames por segundo que tenemos. Vamos a decirle acá en el load content, simplemente vamos a decirle a Sonic que por favor cargue y le mandamos al content. Le vamos a mandar el nombre que se llamaba Sonic
son cuántos en Demisonic también son 4. Si no se acordaban, tienen 4 elementos. Y yo quiero que sean 2 frames también por segundo. 2 frames por segundo. Listo. La posición que le voy a mandar al compañero ahora, voy a crear una posición a ese sprite hecho Sonic. No tiene posición. La posición, voy a crear una. Aquí. No deberíamos mejor de agregárselo aquí Animated Sprite. Voy a agregarle algo que se llame posición. Vector 2. Se llama posición. Esa Sonic punto de position, digo que es igual a un nuevo vector 2. Y ese nuevo vector 2 vamos a decirle que se encuentre por allá en algún lugar, digamos que en la posición en X se puede ubicar por allá en la 1000 y en Y se puede ubicar, no me acuerdo el alto, que está por ahí vamos a ponerle 400, en la 1000 y me ubico ahí en la 800 o 400. Luego en el update, pues nada, vamos a coger aquí en el update. Le voy a decirle a él que por favor la set time y que vamos a decirle a Sonic que por favor actualice su frame según la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Y luego, pues nada, invocamos a Sonic. Aquí throw frame, le mandamos a el sprite batch y le mandamos la posición. En este caso, pues a ver si ya está fue programado. Entonces aquí vamos a modificar un poquito la clase para que él mismo asuma esa posición, porque yo puedo cambiarle después la posición. De hecho esa es la idea. Que tengo a un teclado keyboard que se llama esta clase y va a ser igual. De hecho no se llama keyboard stage, algo keyboard stage que es un teclado que va a coger keyboard stage. Ya lo habíamos hecho en sesiones anteriores y simplemente pregunto teclado.isKeyDown. Vamos a preguntar que sea de la izquierda. Por favor, a Sonic. Bueno, aquí de pronto a ver, él no me va a dejar mover. No, no me va a dejar. La posición va a ser igual a un nuevo vector 2. Va a tener la posición que él tenía, ¿cierto? La posición X. Menos, vamos a ponerle una velocidad de 5, por ejemplo. De 5. Y la posición, pues, en Y.
le estoy mandando una nueva posición. En este caso, pues cuando presiones a la izquierda, por favor, vaya moviéndose en esa posición. Aquí está. Y vamos a ejecutar. Ahí está mi Sonic, ¿cierto? La idea es que lo vieran, pues que se actualice. De hecho, yo no lo debía haber actualizado solo, ¿cierto? Lo hubiera actualizado con la tecla. De hecho, vamos a corregirlo. Al parecer está muy, pero muy veloz y está, pero muy grande. La escala que le puse a él, la escala, se la puse aquí cuando lo inicialicé. Yo le dije que la escala era de 3, ¿cierto? Las 3. La escala se la va a poner mejor de 0. Desde 0.5 la escala y vamos a poner que se va a mover. Este no se debería mover ahí, sino cuando pues yo mueva esta tecla. Obviamente también necesitaría como una posición idle. No, ya está, ahora sí demasiado chiquito. Necesitaría como una posición idle cuando no me muevo, pero cuando me mueva, ¿cierto? Está muy lentico, ¿cierto? La cantidad de frames. Voy a ponerle que se mueva más bien. Está transcurriendo, yo me muevo muy rápido y la cantidad de frames está aquí, per second. Voy a ponerle, también me estoy moviendo muy rápido, ya 5 es muy rápido. Muy bien, eso es pues como un poquito ahí lo que se puede hacer con él. Y debería reducir la velocidad que está. Ahí quedó mucho mejor, ¿cierto? La puedo mejorar. Eh, Veamos aquí mejor y le pongo que no se mueva. La nueva posición es X y que sean más frames. Sean ahí quedó mucho mejor. Muy bien. Eh, por último, bueno, esta sesión estuvo un poquito nomás larga. Pero ahora voy a decirle a él que por favor eh, vamos a agregarle aquí a este señor un momento que llame rotación. Ahí está. Está la rotación y la rotación, o más bien un efecto, vamos a darle mejor un efecto, a llamar un sprite effects, a llamar effect. Y aquí simplemente cuando estemos dibujando este draw, noten lo que voy a modificar. Voy a decir que esté con el efecto. El efecto lo voy a inicializar por defecto a none, que creo que sí ya está inicializado por defecto a none. Lo que yo voy a hacer es que voy a modificar si el usuario, por ejemplo, modifica o presiona aquí, si la tecla fue if teclado.isKeyDown, keys.right, por ejemplo, voy a hacer que
a Sonic, Sonic.effect debería ser igual a spriteEffects.flip horizontal, por ejemplo, flip horizontally, y entonces la posición, yo debería aquí, bueno, pero ahí se me va a mover muchas veces. Tendría que pensar de otra forma. Ya, funciona de la manera que es aquí. Aquí, no, aquí me voy. Vamos a ejecutarlo para que vean lo que quiero hacer. Obviamente va a estar haciendo flipping a cada rato, es decir, la imagen se va a estar volteando constantemente. Aquí está haciendo igual. Pero cuando me muevo hacia la derecha, noten que me volteó la imagen. ¿Ven? No necesité entonces otro, sino que con este flip horizontal, pues lo que hice fue girar o voltear la imagen hacia el otro lado. En caso de que le digiten esta, por ejemplo, yo le puedo decir que Sonic Effect igual a Sprite FX. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces me muevo igual hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la derecha, de manera muy pero muy fácil. Con el mismo mecanismo de animación, simplemente acá de crear una propiedad que se llama Effect, que la está consumiendo el propio Animated Sprite. Noten que aquí tengo, ¿cierto? Cuando lo estoy dibujando el frame, hay una propiedad que le declaré efecto. Entonces, flip horizontally, que fue lo que le modifiqué, lo que va a hacer es, si la imagen miraba para la izquierda, él la va a voltear, ¿cierto? Para la derecha. También podemos hacer flip de manera vertical. Esto, digamos que podemos dejar ahí hasta este momento. Noten que fue bastante similar, digamos, las dos técnicas. Simplemente una técnica carga las imágenes, las mueve, ¿cierto? Vemos el movimiento de su posición X. Aquí no, aquí lo que tenemos es dibujo un frame 1 o un frame 2 o un frame 2, un frame 3 o un frame 4. Pero esos frames, ¿qué son? ¿Cierto? Esos estamos diciendo que estamos leyendo la misma imagen, estamos leyendo a la misma imagen una sola vez, no son varias imágenes como la primera técnica que utilicé con el background, y simplemente lo que estoy haciendo es dibujo de aquí a acá, o dibujo de aquí a acá, o dibujo de aquí a acá, o dibujo de aquí a acá. Pero estamos hablando que estoy navegando dentro de los píxeles de una imagen. No estoy moviendo la imagen en los píxeles de mi pantalla. Estoy moviéndome dentro de los píxeles de la propia imagen. ¿Cómo se llama eso? Se llaman texels. ¿Quién maneja eso? En el método draw, ustedes utilizan el método draw que invoque un source rectangle. Este subrectángulo que está esperando la textura, que está esperando una posición donde dibujarla en pantalla, que también estamos mandando el rectángulo con subrectángulo, es que estamos diciendo si me voy a dibujar el frame 1 o frame 2 o frame 3 o frame 4. Espero que haya sido de ayuda pues lo que acabamos de ver aquí en este momento. De igual forma voy a publicar en este mismo video, pueden ver abajo donde estaría el enlace para poder, o si no está pues el propio código, voy a poner el propio código ahí en la descripción, o si no pues el enlace directo para que puedan ver estos códigos fuentes y los puedan practicar y analizar de mejor manera. Entonces me despido hoy, bueno, pues disculpan que ha sido un poquito largo, nos vemos en una próxima sesión de